Bueno, si les parece, vamos a ir arrancando mientras la gente se va sumando, fundamentalmente por respeto a los que se sumaron en tiempo y forma. Bueno, buenos días, un gusto arrancar un nuevo desayuno de trabajo virtual, como es habitual. Es uno de los últimos del año, es más precisamente el anteúltimo del año. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de todo el equipo de Delta Asset Management, la administradora de fondos, líder, digamos, no bancaria, líder del mercado de fondos de inversión, con la cual tenemos acuerdo y con la cual nos une una relación desde hace muchos años, digamos, y en particular con el equipo, digamos, de Delta, con el cual tenemos una excelente relación, digamos, y sinergia. En esta oportunidad, como es habitual también, tenemos la visita, va a ser de speaker Seba Lutvinas, Client Portfolio Manager de la administradora, quien nos va a dar su view de la coyuntura económica actual, tanto internacional como local, y la estrategia de inversión de la administradora para transitar este momento de cierre del año, digamos. Así que bueno, sin más, Seba, bienvenido. Te escuchamos atentamente tu exposición. Bueno, muchas gracias Julio por la introducción. Buenos días para todos. Espero que esta mañana nublada, tanto en Buenos Aires como en Chaco, nos encuentre a todos muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer con cierta frecuencia hacer este tipo de charla y que nos permitan transmitirle nuestra visión de mercado y cómo estamos posicionando nuestras estrategias de inversión en este contexto, ¿no? Como siempre, la idea es, antes de entrar en Argentina, hacer una introducción de cuál es nuestra visión en el contexto global, ¿no? Que hoy hay bastantes desafíos, tanto en el contexto global como local, ¿no? Y como tal vez arrancando por las conclusiones, tanto en el mundo como el contexto global como el contexto local nos hace ser cautelosos en el posicionamiento de nuestras carteras. Así que voy a compartir una presentación para tener una guía. Dale. Ahí, Perfecto. ¿lo ven bien? Excelente, Sí. bueno. Comenzando por el mundo, como le decía, el contexto global nos hace ser cautelosos en nuestro posicionamiento, dado que estamos en un contexto de tendencia alcista, de suba de tasas, y sabemos que en estos contextos de suba de tasas hay que tener cautela tanto en la renta fija como en la renta variable, ¿no? Con acciones. Y más cuando vemos el mercado accionario global en general, que está en máximos históricos o llegando a zonas de resistencia importantes si uno lo ve desde el análisis técnico. Entonces, en este sentido nos hace hacer cauteloso el posicionamiento. No sé si me escuchan o se escucha una voz. Sí, ahí está. Pareciera que al mundo le está costando acomodarse, ¿no?, a la salida de la pandemia, ¿no? Lo que estamos viendo que la demanda crece fuertemente y la oferta no puede responder a esa oferta que crece a pasos agigantados post pandemia, y eso de alguna forma está generando algunos cuellos de botellas en diferentes sectores, y eso obviamente está también contribuyendo a este contexto inflacionario que está viviendo el mundo, ¿no? Ahí la pregunta que nos hacemos todos es si este fenómeno inflacionario va a ser transitorio o no, es un problema más estructural que va a llevar más tiempo resolverlo. Nosotros nos paramos en Delta en la mitad, creemos que es transitorio, pero va a ser más largo de lo esperado, ¿no? Pensábamos inicialmente que este fenómeno iba a ser de corto plazo y que después la inflación se iba a acomodar. Entonces nuestra visión respecto a este tema, creemos que si bien va a ser transitorio, va a ser más largo de lo esperado, ¿no? Y por eso estamos esperando, como decía al principio, estamos transitando un contexto de suba de tasa que
hace tener cautela en el posicionamiento. Respecto a dos variables que nosotros entendemos claves, mismo para definir posicionamiento de cartera, qué puede pasar con la tasa y qué puede pasar con el dólar, ¿no? Lo que estamos viendo con el dólar es que se está fortaleciendo contra canasta de monedas y nuestra visión es que de corto plazo se va a seguir fortaleciendo, y esto obedece desde los fundamentals. Ahora lo vamos a ver de los technicals. En Delta analizamos, complementamos todo nuestro análisis fundamental con el análisis técnico. Tenemos nuestro especialista, un amigo de la casa de ustedes, Marcelo Luis, que tiene muchísimo conocimiento en lo que es análisis técnico. Implementamos los fundamentals en nuestro comité de inversiones con lo técnico. Desde lo fundamental lo que estamos viendo es que como el mercado empieza a descontar una suba de tasas en Estados Unidos por estas presiones inflacionarias que hablábamos anteriormente, eso está haciendo que el diferencial de tasas juegue a favor del dólar, ¿no? Porque si bien también hay presiones inflacionarias en Europa, se espera que en Estados Unidos la suba de tasas sea más pronunciada y más rápida. Entonces, eso hace que si sube la tasa en Estados Unidos, el posicionamiento sea a favor del dólar, y por eso estamos viendo que el dólar se está fortaleciendo contra canasta de monedas. Y este fortalecimiento del dólar, sabemos que cuando se fortalece el dólar se debilitan las monedas de los países emergentes, y eso de alguna forma juega a favor de los precios de los commodities, que bueno, es lo que principalmente exportamos los países emergentes, y se debilitan las monedas, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, yendo también a Argentina, porque puede ser una presión adicional que puede tener el peso, es que las monedas emergentes se empiecen a debilitar, como estamos viendo en las últimas semanas. Hubo días de un cierto nerviosismo, por ejemplo, con la lira turca, con el real brasilero, y eso obviamente genera presiones adicionales al peso, ¿no? Entonces, esto también es otro factor a tener en cuenta, que podemos llegar a ver salida de flujos en este contexto de emergentes, ¿no? Y con respecto a la tasa, como les decía, también nuestra visión es alcista de corto plazo. Ahora lo vamos a ver más en gráficos. Entonces, en este contexto donde vemos que las valuaciones de las empresas están en cierta forma exageradas, contexto de suba de tasas, índices accionarios en máximos históricos, nos hace, de vuelta como conclusión, tener cautela en nuestro posicionamiento. Lo que es renta fija, en carteras globales administradas que tiene Delta, estamos cortos en duración, por esto que les comentaba, y en renta variable siendo selectivo, ¿no? Si bien es un momento para tener cautela, creemos que se pueden obtener oportunidades en ciertos sectores. Nosotros lo que estamos haciendo en este contexto de recuperación de la economía global, tratando de posicionarnos más en sectores que se vean más beneficiados por esta recuperación de la economía, que normalmente es lo que se denomina las compañías value, ¿no? Si bien de largo plazo somos más optimistas con el growth, con la nueva tecnología, creemos que bueno, de largo plazo conviene estar posicionado en todos estos cambios tecnológicos que estamos viviendo hoy en el mundo. De corto estamos jugando tratando de generar valor a nuestras carteras, buscando buenas compañías del sector value. Como factores de riesgo y tener en cuenta en el corto plazo, estamos viendo un cierto rebrote del COVID en Europa, y eso, bueno, puede afectar un poco las expectativas de crecimiento. Si bien está creciendo considerablemente los casos de COVID en Europa, lo que estamos viendo es que la letalidad es baja, ¿no? Hoy ya no se encuentra con una población, gran parte de la población vacunada, y eso hace que la letalidad del virus sea muy inferior, ¿no? Pero es una variable a tener en cuenta, porque eso puede tener alguna repercusión en la actividad económica, como hemos tenido en el tercer trimestre del año, que de alguna forma impactó un poco en la actividad, en el segundo y el tercer trimestre del año, que impactó un poco en las expectativas de crecimiento. Si bien el mundo crece a pasos agigantados, impactó un poco en el crecimiento. Y después, bueno, ver la velocidad con la cual se produce esta suba de tasas, cómo se va comportando el tema inflacionario, si realmente, bueno, en algún momento empieza a bajar las expectativas inflacionarias, porque no hay que olvidarse que el mundo en los últimos años venía apalancándose, endeudándose considerablemente. En la pandemia eso lo acentuó. Entonces, si hay un contexto de suba de tasa más alto de lo esperado, bueno, ¿cómo puede repercutir en un mundo mucho más endeudado de lo que teníamos inicialmente? Entonces, esto es un poquito nuestra visión macro y conclusión. Ahora vamos a repasar algunos gráficos acá, las proyecciones de crecimiento. Fíjense que en octubre salieron las proyecciones del FMI que saca cada trimestre,
Básicamente se mantuvo lo del crecimiento del 6% que se espera para el mundo en este año. Para el año que viene se espera un crecimiento en torno al 5%, todavía vamos a tener un crecimiento importante a nivel global. Lo que sí, bueno, disminuyó un poco con respecto a la última proyección de julio, y esto obedeció principalmente a economías desarrolladas que crecieron un poco menos de lo esperado por estos factores que les comentaba, de que hubo momentos donde aumentaron los casos de COVID y eso hizo que tuvieron que volver a ciertos confinamientos en Europa, en el mundo, y que impactaron un poco en el crecimiento, pero estamos en un crecimiento importante. Ahora, lo que sí estamos viendo que estas son las proyecciones de inflación. Fíjense que a principio de año se esperaba un mundo con una inflación en torno al 3,7% y hoy ya las expectativas de inflación son del 4,8% a nivel global. Mismo si nos fijamos en Estados Unidos, cómo han aumentado considerablemente esas presiones inflacionarias. 2,3 era en abril del 2021, que se esperaba para el 2021, era del 2,3 y ahora se espera una inflación en Estados Unidos del 5,1%, ¿no? Entonces, estas mayores presiones inflacionarias hacen que, bueno, un poco lo que hablábamos antes, que se nota que este fenómeno no es tan transitorio como que se esperaba, que va a ser más largo y que va a llevar a suba de tasas. Si vemos las últimas expectativas de mercado o mismo los comunicados de la Fed, ya el mercado está esperando 2 subas de tasas de la Fed Fund Rate para el año que viene y 3 para el 2023, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto de suba de tasa, de vuelta, creemos que es un momento para tener cautela porque puede impactar tanto en la renta fija como en la renta variable. Estos, bueno, son algunas cuestiones más técnicas que ayudan a entender un poco cómo ha sido el movimiento de la tasa. Esto es un análisis de largo plazo. Fíjense la tendencia bajista que tiene la tasa del bono de 10 años. Esto es un análisis de 1985, cómo la tasa fue bajando, y desde el 2012 nos encontramos en una cierta lateralización, ¿no? Todavía la tendencia de largo plazo de la tasa parece bajista, creemos que es bajista, pero bueno, ahí hay que seguir de cerca qué puede pasar en el corto plazo, que es este análisis. Fíjense que acá se ve claramente la tendencia alcista desde mediados del año de la tasa, como ya se encuentra en torno a 1,7, y creemos que, bueno, la tendencia de corto es alcista. Nosotros creemos que se va a mover en un rango entre 1,40 y 2%, ya estamos en 1,70, bueno, y se rompe ese nivel de 2%, ahí ya podemos empezar en una tendencia alcista más de largo plazo, ¿no? Pero claramente la tendencia de la tasa es a la alza. Acá le queríamos mostrar esto acá. Fíjense cómo se movió la curva de bonos de Estados Unidos, y lo que estamos viendo es que donde más aumentó el diferencial, fíjense que la línea azul oscura es como se encuentra actualmente la curva de bonos americanos. La segunda que se ve para abajo es la de 3 meses y la de más abajo es la de un año, ¿no? Cómo fue aumentando la tasa, pero vemos que los movimientos más abruptos se dieron en el tramo entre 2 años y 7 años. Eso obedece a que el mercado de alguna forma está viendo que la inflación va a ser más un fenómeno de corto plazo, por eso subió más en los tramos más bajos que en la de 10 años, ¿no? Por eso, por ahora pareciera como que el mercado está viendo, está esperando un fenómeno más transitorio de la inflación. Por eso se ve movimientos más, si uno ve las carteras de renta fija a nivel global, tal vez en los últimos meses sufrieron más las más cortitas, porque los movimientos de suba de tasa se dieron más en esos tramos. Estamos viendo fondos conservadores con duration en torno a 1 o 2 años, con tasas negativas en los últimos meses, y obedece a esto, ¿no? Estos movimientos que se dieron en los tramos más cortos de la curva de bonos americanos. Respecto al dólar, lo mismo. Acá se ve la tendencia, el debilitamiento de largo plazo que viene sufriendo el dólar ya hace varios años, pero ahora es como que lo que vemos que esa tendencia bajista empieza a tener poca pendiente. Entonces también creemos que el DXY, que es el dólar contra canasta de monedas, conviene verlo más de corto plazo. Fíjense ahí cómo si esto va para arriba significa que el dólar se aprecia contra las canastas de monedas. Fíjense cómo en las últimas semanas el dólar se viene fortaleciendo, que es un poco lo que explicaba al principio. Y bueno, ahí nosotros creemos que es clave romper una resistencia crítica de 94. Bueno, si ahora va a romper 98, 99, ya podemos empezar a hablar de tal vez un fortalecimiento del dólar más de largo plazo. Por ahora es clave ir monitoreando esto, y los factores, los fundamentals hacen a que el dólar se puede seguir apreciando por esto que vemos de que las expectativas de
de suba de tasas en Estados Unidos hagan que en términos diferencial de tasas juegue más a favor de estar posicionado en dólar que estar en euro, ¿no? Después, bueno, los índices globales, fíjense el S&P 500, como le decía, en máximos históricos. Ahí está, por decirlo, en zonas de definición, por eso también nos hace tener cautela en el posicionamiento de renta variable, si bien, como decía, hay oportunidades en ciertos sectores. Como dice mi amigo Marcel Luis, nuestro especialista, estamos por llegar a la esquina y hay que tener cuidado, ¿no? Antes de cruzar hay que mirar para los dos lados porque estamos llegando a una zona crítica, ¿no? Lo mismo en el Nasdaq, fíjense, el desempeño de los últimos años ha sido increíble, y bueno, también en zonas máximos históricos, zona de resistencia relevante, entonces también momento para tener cuidado, ¿no? No sería un momento tal vez para seguir aumentando equity en este contexto. Está bien que toda esta cuestión de mayor nominalidad y mayor inflación hace que tal vez juegue a favor del equity y que las acciones sigan subiendo, pero bueno, no deja de ser un momento para tener precaución, ¿no? Otros activos interesantes que a nosotros nos gusta seguir es el oro. Nosotros somos optimistas del oro de largo plazo y más en este contexto de tasas reales negativas. En el mundo estamos con tasas reales negativas y estos contextos es favorable para el oro. Pero, como se ve en este gráfico, de corto plazo estamos en un proceso correctivo, ¿no? Entonces, es para seguirlo y, bueno, tal vez de mediano plazo de alguna oportunidad de ingreso, mismo de corto plazo, pero por ahora estamos viendo un proceso correctivo. Lo mismo con el petróleo, ¿no? El petróleo, bueno, ha aumentado considerablemente y es, bueno, con lo que lo comentaba al principio, ¿no? El mundo se está acomodando, crece, después de la pandemia todo el mundo empezó a salir, empezó a reactivarse la economía, hubo mayor demanda de activos y la oferta fue aumentando más paulatinamente, ¿no? Entonces eso genera cuello de botella y eso es uno de los factores que, bueno, que está impulsando el precio del petróleo. Veremos qué pasa hacia adelante porque, bueno, obviamente los países tienen, a través de política de acuerdo, pueden de alguna forma bajar y esto impacta fuertemente la inflación, principalmente de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene herramientas, también hay cuestiones geopolíticas que juegan en el petróleo, pero sabemos que bueno, Estados Unidos y los principales países petroleros del mundo pueden de alguna forma llegar a un acuerdo para bajar el precio, pero la tendencia, cuando lo vemos técnicamente, es alcista. Sabemos que esto, bueno, es una cuestión más de corto plazo. De largo plazo, nuestra visión es hacia la baja del petróleo, más de largo plazo, ¿no? Por cuestiones más de energías alternativas que de alguna forma tienen que empujar de largo plazo al precio del petróleo a la baja. El mundo tal vez esperaba que esto que ocurriera más rápidamente, ¿no? Esto de las energías alternativas, pero bueno, eso está llevando más tiempo, pero no es un factor a tener en cuenta de largo plazo. Así que bueno, eso es un resumen rápido de nuestra visión del mundo. Pasando para Argentina, como punto introductorio, bien. Un resumen de... Sí, Julio. No, bien. Adelante. Respecto a Argentina, bueno, como punto introductorio, ¿cuáles son las conclusiones en las cuales hemos arribado, bueno, luego de las elecciones legislativas que tuvimos hace dos semanas? Nosotros entendemos, bueno, que los resultados confirmaron de alguna medida lo que había ocurrido en las PASOs. Vimos una mayor participación, participó el 71% del padrón contra 66% de las PASO, pero si lo comparamos con otras elecciones, el promedio estuvo por debajo, ¿no? Veníamos con un promedio en torno al 79%. Hubo algunas mejoras relativas a las PASO para el oficialismo en algunas provincias como Buenos Aires, Chaco, Formosa, Santiago, y en otras para la oposición, bueno, como en Córdoba, La Rioja, Tucumán, Neuquén, ¿no? El gobierno, es decir, nosotros cuando analizábamos las elecciones a principio de año o antes de las PASO, bueno, una de las primeras preguntas que ahora lo vamos a ver, nosotros siempre desarrollamos como árboles de decisiones que nos ayuda a pensar y nos ayuda a proyectar variables, ahora se lo voy a mostrar. La primera pregunta que nos hacíamos en ese árbol es si el gobierno iba a lograr el quórum, ¿no? Sabíamos que tenía quórum en diputados y bueno, y la pregunta es si lo iba a lograr en el Senado. Bueno, con el resultado que se dio a nivel nacional, donde el gobierno perdió por una diferencia casi de 9 puntos, perdió el quórum en el Senado, pero bueno,
mantiene la primera minoría en diputados, ¿no? Eh, esa mejora relativa que tuvo contra las PASO, bueno, le permitió por lo menos mantener esa minoría en diputados, ¿no? Después algo para resaltar es, bueno, el discurso del presidente postelectoral, donde, bueno, anunció el envío al Congreso de un presupuesto plurianual, bueno, que eso incluye parámetros de un acuerdo con el FMI, que es un poco hoy donde el mercado está poniendo el foco, que si Argentina va a llegar o no a un acuerdo con el FMI. Como positivo es que, bueno, después de las PASO hubo cierta inestabilidad política, cortocircuitos dentro de la coalición gobernante. Esa mejora relativa que de alguna forma obtuvo el gobierno desde las PASOs a la elección de noviembre hizo de alguna forma que tal vez el mercado está más esperando que si se repetía el resultado pudiera haber de vuelta esa cierta inestabilidad, que no ocurrió porque, bueno, el gobierno de alguna forma mejoró un poco su performance en la elección, y eso hizo que, bueno, que haya, por lo menos por ahora, reacciones adversas desde la política, ¿no? Y eso de alguna forma le dio una cierta tranquilidad en estas semanas para, bueno, el gobierno encarar el acuerdo con el FMI, y, bueno, nosotros creemos que no va a ser de corto plazo, que nos imaginamos más para el año que viene, pero, bueno, eso obviamente está trayendo mucha volatilidad en el mercado, muy expectante todos de que pueda pasar con ese acuerdo o no. Después, bueno, si bien la oposición salió favorecida, queda marcada la interna que hay dentro de Juntos por el Cambio, del PRO, y, bueno, y vemos un radicalismo de alguna forma rejuvenecido, y después también, bueno, marcar que hubo una buena performance tanto de la izquierda como de los partidos del Partido Liberal, pero ahí nuestra conclusión es que en una elección presidencial vemos que eso se podía ir más para el voto útil, ¿no? Y sufrir algo de pérdida pensando en las elecciones. Ya tuvimos mucho tiempo hablando de elecciones legislativas, pero uno se pone a pensar y no resta mucho para las elecciones presidenciales que van a ser dentro de 2 años, y ya en breve seguramente estemos todos hablando de qué puede pasar dentro de 2 años, ¿no? Pero, bueno, esto es un poquito como introducción, cuáles las conclusiones que sacamos en el Comité de Inversiones de Delta respecto a las elecciones. Esto es el árbol que yo les comentaba, que nosotros en todas las elecciones lo armamos porque nos ayuda a ordenar, y como les decía, ¿no? La primera pregunta que nos hacíamos es si el gobierno iba a lograr quórum o no. Nosotros mismo antes de septiembre le asignamos una mayor probabilidad que no logre el quórum, y eso, además de las encuestas, que, bueno, si bien en determinadas elecciones no han sido efectivas, pero es algo que nosotros también miramos. Sí, el indicador que nos ha resultado muy valioso es el índice de confianza del gobierno que desarrolla la Universidad de Torcuato Di Tella. Creemos que es un gran predictor de qué porcentaje de votos puede obtener el oficialismo a nivel nacional, ¿no? Entonces, cuando veíamos ese indicador, veíamos que con el nivel de confianza que tenía el gobierno en septiembre, no podía obtener más del 35% de votos. Si nos parábamos en otras elecciones y decíamos, bueno, con este nivel de confianza, ¿qué porcentaje de votos obtuvo, no? Entonces eso ya nos hacía, en este árbol de probabilidades, asignarle mayor probabilidad no al quórum. Y la segunda pregunta que nos hacemos es, bueno, si puede haber un acuerdo o no con el FMI. Nosotros creemos, le asignamos una mayor probabilidad que va a haber un acuerdo con el FMI. Ahora, no nos imaginamos un acuerdo con el FMI que de alguna forma genere confianza y que le permita a Argentina de alguna forma empezar a trabajar en un plan integral y a corregir todos los desafíos que tiene nuestra economía, ¿no? Nosotros creemos que ese acuerdo es vital y es el ancla para que no haya un mayor deterioro en el contexto que estamos actualmente, pero nos imaginamos, por decir de alguna forma, un acuerdo light, ¿no? Entonces, si vemos donde nosotros le asignamos mayor probabilidad, estamos en quórum y acuerdo, ¿no? Y acá hacemos como un zoom en eso y un poco qué estamos proyectando en las diferentes variables, ¿no? De tipo de cambio, Merval. Siempre el Merval nosotros analizamos contado con liquidación, ajustado por el CCL, riesgo país, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra tesis de inversión es, creemos que el resultado electoral nos hace ser un poco más optimistas de mediano y largo plazo, ¿no? Porque creemos que un escenario negativo extremo de largo plazo se reduce con el resultado electoral. Vemos de alguna forma que con las elecciones
La gente todavía, el voto de la gente tiene valor, la gente está pidiendo de alguna forma un cambio en varios aspectos. Entonces eso de alguna forma nos hace ser optimistas de mediano y largo plazo. Ahora, el corto plazo nos hace ser muy cautelosos. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que hasta que hasta que se dé el acuerdo con el FMI podemos vivir un contexto de mucha inestabilidad y volatilidad, y esa volatilidad e incertidumbre que se puede vivir hasta que se llegue el acuerdo, que puede haber oportunidades de trading, nos puede ir a hacer ir a la parte más baja del árbol, ¿no? Al de no acuerdo, ¿no? Entonces, por eso nosotros, como conclusión y tesis de inversión, de mediano y largo plazo somos más optimistas, creemos que el resultado electoral nos hace ser un poco más optimistas, pero de corto nos hace ser muy cautelosos porque hasta que se dé ese acuerdo, que de vuelta nos imaginamos un acuerdo light, podemos estar en un contexto de inestabilidad y de alguna forma ir a la parte más baja del árbol. Además de varios desafíos que presenta la economía hacia adelante, que ahora los vamos a ir destacando. Pero bueno, quería como introducción plantear cuál es nuestra tesis de inversión. Respecto al tipo de cambio, que es algo bueno que todo el mundo está hablando, qué puede pasar con el tipo de cambio, acá nosotros lo que mostramos es cómo se ha comportado desde principio de año el tipo de cambio real. Fíjense, como sabemos todos, que en los últimos meses el tipo de cambio se devaluaba en torno al 1%, el tipo de cambio oficial, y la inflación, bueno, era muy superior a ese 1%, ¿no? Entonces, en términos reales, acá se ve claramente cómo la moneda se ha apreciado, ¿no? En términos reales. Entonces, cuando arrancaba el año, uno escuchaba mismo hablar al ministro de Economía y decía, bueno, que en ese nivel de tipo de cambio, uno como que se sentía que creía que era un tipo de cambio correcto, ¿no? Que en ese mismo para el crecimiento de la actividad económica, para todo lo que respecta a importaciones, exportaciones, como que se sentía cómodo. Entonces, bueno, si uno cree que Argentina tiene que volver a los niveles de tipo de cambio real que teníamos a principio de año, ahí uno tiene que pensar en una devaluación en términos reales del 20%. Nosotros en nuestro escenario base estamos planteando una devaluación en torno a 10 y 30% en términos reales. Obviamente es muy difícil imaginarse si va a ser antes de fin de año, dentro de 3 meses o 6 meses. El timing es difícil, veremos eso cuándo se da, pero toda la situación macro y estas cosas variables creemos que en algún momento eso va a suceder. Por eso nosotros estamos incorporando para el año que viene una devaluación en términos reales, como les comentaba recién. Mirando el tipo de cambio, el oficial y el paralelo, y acá es una serie desde 1947, ¿no? Y uno decir, bueno, ¿cómo compara el tipo de cambio actual con el pasado, ¿no? Cuando vemos el oficial, fíjense que está en promedio. Es la línea azul oscura, la línea roja es el promedio tipo de cambio real, estamos en promedio. Cuando vemos el tipo de cambio paralelo, fíjense que si uno lo ve, puede decir, tampoco está mal, ¿no? Bueno, el tema es que, bueno, si no se resuelven todos los desafíos que tiene Argentina, si uno lo ve así, pareciera que está bien, pero ve todo el nivel de reservas, que ahora lo vamos a ver, y otras cuestiones de la macro que vamos a ir mencionando, hace pensar que todavía se puede evaluar más, ¿no? Y mismo, fíjense que en momentos de fuerte deterioro económico, como ocurrió en el año 74, en el 89, que ahí tuvimos esos overshooting de tipo de cambio, ¿no? Hubo momentos de la historia donde tuvimos esos saltos considerables. Otros de los desafíos que vemos hacia adelante, bueno, estos son los vencimientos de deuda que tiene Argentina, las barras grises oscuras, es los vencimientos que tenemos con organismos internacionales, que básicamente es el FMI, y también en febrero con el Club de París. Argentina obviamente no tiene capacidad para pagar esa deuda, el año que viene vencen alrededor de 20.000 millones de dólares, sabemos que eso es imposible pagar, por eso es vital llegar a un acuerdo con el FMI y resolver, por lo menos llegar a un acuerdo para resolver este problema que tenemos de corto plazo y bueno, y llegar a un acuerdo para ir resolviéndolo de a poco, pero sabemos que es imposible, pero independientemente de eso, sabemos que tenemos vencimientos y licitaciones todas las semanas que son desafiantes para el gobierno, hay vencimientos de deuda en pesos considerables de muy corto plazo, que eso se tiene que ir
roleando. Por eso también una de las variables a seguir son el rollover de deuda. Nosotros acá hicimos un ejercicio donde vemos cuánto puede ser el déficit fiscal de Argentina, el déficit primario aproximadamente, y cuánto nos imaginamos que puede ser el rollover, teniendo en cuenta las últimas licitaciones. Fíjense que la zona gris sería lo que nosotros consideramos donde se podría ubicar. Entonces, vemos que cuánto puede ser la emisión monetaria, ¿no? En ese contexto para cerrar el año. Entonces, de alguna forma, esto lo hicimos cuando arrancaba este ejercicio, cuando arrancaba el último trimestre del año. Entonces decíamos, bueno, con esa emisión que nos imaginamos, la comparamos con el último trimestre del año pasado. Entonces decimos, bueno, si la comparamos para cerrar el año con la emisión que se necesita, bueno, en el último trimestre del año se van a emitir entre 2,25 veces y 3,48 veces más de lo que se emitió el último trimestre del año pasado. Entonces, todo ese exceso de pesos, sabemos, bueno, la presión que genera contra el tipo de cambio y contra la inflación, ¿no? Sabemos que diciembre es un mes donde estacionalmente hay alta demanda de pesos. Entonces, ahora una de las variables que hay que seguir son los depósitos en dólares, pero si vemos que en diciembre, donde hay alta demanda de pesos, empieza cada vez el Banco Central tiene que intervenir más, cómo juega el MULC, etcétera. Bueno, diciembre tendría que ser en sentido un mes tranquilo porque todo el mundo demanda pesos, porque sabemos que viene la fiesta, los aguinaldos, etcétera. Ahora sí, después se genera un cierto reflujo de esos excesos de pesos en enero, ¿no? Entonces ahí es donde puede haber mayor presión contra el tipo de cambio, ¿no? Acá lo que mostramos que otro factor a seguir, pensando también un acuerdo con el FMI, que algo, si bien puede ser un acuerdo light y que el FMI de alguna forma no quiera quedar de vuelta como uno de los culpables de que Argentina entre en default nuevamente, entonces algún tipo de acuerdo le va a pedir y algo que puede hacer es ajustar el déficit, ¿no? Lo que acá se ve cómo han aumentado considerablemente los subsidios económicos y esto también explica cómo ha crecido el déficit en los últimos meses. Bueno, es algo bueno a trabajar, tal vez el gobierno tendrá que recortar algo de subsidios para plantear una baja en el déficit fiscal. Algo clave a monitorear son las reservas, ¿no? Que están en una situación bastante delicada, por decirlo de alguna forma. Si bien las reservas brutas son 42.000 millones de dólares, cuando uno empieza a analizar cómo están compuestas esas reservas, ve que 11.000 millones de dólares, 11.800, esto es al día de noviembre, son los encajes de los depósitos en el sistema financiero, 23.000 millones de dólares son el swap que tenemos con China, que eso nunca se utilizó, se llegó a activar en algún momento, pero nunca se utilizó. Después, bueno, están los derechos especiales de giro, que es un poco para pagar los vencimientos de deuda que tengamos con el FMI de acá a marzo, que bueno, ahí empiezan los fuertes vencimientos como veíamos anteriormente. Después tenemos oro, que el oro, bueno, tampoco es tan fácil de liquidarlo, ahí tal vez se puede usar como garantía para que otro banco central te dé dólares y aumentar tu liquidez, pero hoy lo que estamos viendo es que las reservas netas líquidas son negativas, ¿no? Entonces, esas reservas, esos 2.912 millones de dólares que se ven negativos, de alguna forma, si uno se pone a analizar, estaría saliendo de los encajes de los depósitos. Por eso es clave monitorear qué puede pasar con los depósitos del sector privado. Acá tenemos un gráfico que muestra la evolución de los depósitos del sector privado. Fíjense, bueno, cómo ha caído, bueno, cómo se ha comportado durante el año, estuvieron relativamente estables. Estamos viendo una cierta caída, cayeron algo en las últimas semanas, a fines de octubre estaba en torno a 16.000 millones de dólares, cayó algo en las últimas semanas, pero esto es una variable a seguir importante, porque si los depósitos llegan a caer, de alguna forma te van a caer los encajes y eso le puede generar una presión adicional a las reservas del Banco Central. Hay que tener en cuenta que los depósitos del sector privado aproximadamente, bueno, el 60% son de personas, de individuos, y de ese 60% el 90% son depósitos por montos menores a 10.000 dólares, no son montos muy chicos, entonces eso en un contexto de inestabilidad son depósitos que pueden salir rápidamente del sistema financiero. Pero bueno, es una variable a monitorear porque cómo juegan en las reservas. Técnicamente, ¿qué vemos desde el contado con liquidación? Este gráfico muestra un cierto escalonamiento, ¿no? Como que salta, lateraliza y salta, ¿no? Entonces, cuando lo vemos técnicamente, si bien hubo un momento de lateralización, acá seguimos la tendencia del contado con liquidación desde el análisis técnico sigue siendo alcista. Con respecto al Merval,
como decíamos, nosotros vemos el Merval, lo analizamos por contado con liquidación. El Merval está en un rango de trading desde las PASO de 2019, se mueve en un rango que va de 250 a 420. En algún momento, post-PASO, o mismo las semanas previas a las elecciones legislativas de noviembre, parecía que rompía ese rango de trading, pero bueno, rápidamente se volvió a meter, está desarrollando una dinámica tipo triangular, como se ve ahí en el gráfico. Entonces, bueno, y ahora en un proceso correctivo ya se encuentra en 380. Nosotros, en lo que respecta al posicionamiento de renta variable, estamos cautelosos, apostando a, bueno, compañías que su actividad tal vez no está tan vinculada a la economía argentina, que si bien tiene actividad en Argentina, también tiene actividades en el exterior, o que tienen mayor protección contra una devaluación. Entonces, estamos ahí posicionados en historias que ofrezcan descuentos de evaluación y cierta cobertura, pero si bien creemos, como decíamos, que de mediano y largo plazo somos optimistas y que puede haber una oportunidad en algún momento, creemos que todavía estamos en un proceso correctivo y creemos que es todavía momento para esperar, para tener posicionamiento en acciones y pensar más en el largo plazo. Lo mismo, bueno, los bonos globales que están en un proceso correctivo en las últimas semanas, tuvieron un cierto recupero post elecciones, pero después, bueno, en los últimos días la verdad que están siendo muy castigados los bonos globales argentinos, que están en paridades ya casi de recupero, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido también tener cuidado, pero ahora hablando un poquito de nuestro posicionamiento en este contexto, bueno, nosotros, como le decíamos, de corto plazo somos muy cautelosos, entonces, bueno, el cliente que pueda estar dolarizado lo vemos como la mejor, y líquido es la mejor alternativa. No todos los clientes lo pueden, porque hay clientes que, bueno, tienen que importar, bueno, tienen distintas restricciones, entonces eso lo planteamos como una alternativa para el que pueda. La segunda es en un contexto de tal vez algún inversor que dice, bueno, vamos a tener un contexto de inestabilidad e incertidumbre, ¿cómo me puedo proteger? Bueno, una de las formas que encontramos para protegernos es comprar un bono global Ley New York soberano. ¿Por qué? Porque cuando uno ve lo que les mencionaba anteriormente, cuando ve un bono global argentino, está a paridades está a $30 aproximadamente, ¿no? Entonces ya de alguna forma tiene incorporado todos los desafíos que tiene la macro argentina hacia adelante. Entonces, mismo para alguien que no puede hacer contado con liquidación, puede comprar con pesos ese un bono global en dólares y después venderlo contra pesos en algún momento, y de esa forma lo vemos como una forma de protección en un contexto de inestabilidad, porque si lo comparamos con un bono corporativo o un bono dólar link o SER mismo, las paridades son, un bono corporativo de buena calidad crediticia está en paridades casi del 100. Entonces, en un contexto de inestabilidad, tiene mucho más para caer un bono corporativo, un bono SER, un bono dólar link, que un bono soberano global, que ya de alguna forma tiene incorporado eso. Y si en algún momento hay un acuerdo con el FMI y empieza a mejorar las perspectivas de Argentina, un bono global tiene mucho más para recuperar que el resto de los bonos. Entonces, por eso lo planteamos como una alternativa. La segunda alternativa es, bueno, tengo que invertir con pesos. Bueno, ahí creemos que la discusión pasa por la curva cero dólar link. Nosotros tenemos un sesgo más hacia el dólar link. Acá hicimos un ejercicio, porque muchos clientes nos preguntan, bueno, ¿qué hago? ¿Me compro un bono SER o me compro un bono dólar link? Bueno, acá nosotros hicimos un ejercicio de cuál es la devaluación de equilibrio para que me convenga estar posicionado en un bono dólar link. Entonces, lo comparamos con diferentes bonos, comparamos bonos SER y dólar link 2022, principio de 2022, fines de 2022 y principio de 2023. Entonces, cuando comparamos, por ejemplo, los bonos SER y dólar link que vencen en principio del 2023, cuando decimos, ¿cuánto tendría que ser la devaluación de acá al 2023 para que me convenga estar dólar link que SER? Entonces, cuando hacemos esa devaluación de equilibrio, la conclusión que sacamos es que la devaluación real implícita tendría que ser por arriba del 5%. Entonces, si uno cree que la devaluación por arriba de la inflación, porque es devaluación real, va a ser de acá al 2023 arriba del 5%, te convendría estar posicionando un bono dólar link y un bono SER. Entonces, nosotros creemos que la devaluación va a estar por arriba de esos niveles de acá al 2023, por eso esto es un ejercicio que ayuda a pensar, no es tan directo, pero nosotros creemos que en ese sentido
en nuestras carteras tenemos un sesgo más hacia el dólar link que a bono SER. Obviamente tenemos las dos cosas y tenemos cartera diversificada, pero en un análisis así, uno contra el otro, nos parece un poquito más atractivo el dólar link. Entonces, un poco antes de entrar a algunas estrategias de inversión que gestionamos y cerrar y quedar abierto a preguntas, ¿cuáles son las conclusiones un poco de lo que fui comentando? Creemos que bueno, el acuerdo con el FMI sigue siendo, a nuestro entender, el ancla para no ver un mayor deterioro en función bueno, de la debilidad que presentan las variables de la macro argentina. El discurso presidencial post-elecciones reduce la posibilidad de escenarios de inestabilidad al cierre del año. Creemos que, bueno, como comentaba, que el gobierno haya mejorado un poco la performance de las elecciones, le dio un poquito de aire para transitar este periodo de acuerdo con el FMI. Entonces reduce un poco esa inestabilidad que de alguna forma se podía llegar a esperar después del resultado de las PASO. Mantenemos una postura conservadora, como le decía, tanto global como local, esperando, bueno, novedades y que nos dé alguna oportunidad de posicionamiento de largo plazo, esperando bueno, un reordenamiento político y avances con el FMI. Creemos que eso bueno, puede dar oportunidades para un posicionamiento más de largo plazo. Creemos bueno, que va a continuar la inestabilidad del mercado cambiario. Ahí, como les decía, esperamos una devaluación en términos reales entre 10 y 30%. Y como posicionamiento, como decía, creemos que los bonos globales argentinos en estos niveles ofrecen un menor downside y todavía creemos que puede haber una corrección en lo que respecta al mercado accionario. Entonces, bueno, creemos que es más atractivo un posicionamiento en renta fija y en este tipo de bonos, pensando más en el corto plazo. Yendo a las estrategias y a los fondos que gestiona Delta, Delta, bueno, gestiona una familia de fondos de 25, pero acá simplemente queríamos destacarle algunas estrategias que tenemos que pueden ser de utilidad para ustedes en este contexto. Entonces, detenernos un minuto en una estrategia de cash management y en las estrategias Dollar Link y SER, que creemos que es donde hoy vemos mayor apetito. Con respecto a lo que es cash management, bueno, hoy muchos inversores invierten en los fondos money market, que son los T0, que son fondos que invierten en activos a devengamiento, 30% depósitos a plazos fijos y el resto en cuentas bancarias remuneradas, totalmente líquido. El problema que encuentra el inversor en ese tipo de estrategias es que hoy hay tasas reales muy negativas, ¿no? Porque un fondo de money market rinde en torno al 30% y la inflación está en torno al 50%. Entonces, si bien uno está posicionado en activos conservadores, contra la inflación va perdiendo, ¿no? Hay bueno, inversores que igual tienen exceso de liquidez de muy corto plazo y es una forma de eficientizar, por eso es un vehículo muy utilizado. Pero como alternativa al cash management, nosotros tenemos un fondo que es el Delta Ahorro, que es un fondo T+1, si uno rescata y en 24 horas tiene el dinero disponible, que es una alternativa que no tiene exposición al soberano, invierte en bonos corporativos, en bonos en plazos fijos, fideicomisos. Es un fondo bien cortito donde el foco de la gestión es liquidez y calidad crediticia, y es un fondo que ofrece 10% más de TNA si lo comparamos con un money market. Como decía, un money market hoy está rindiendo en torno al 30%, rinde 40%, no deja de ser una alternativa conservadora. Obviamente no es a devengado porque acá ya invierte en bonos y hay precio de mercado, pero es una alternativa de corto plazo conservadora que no tiene exposición al soberano, porque hay muchos clientes que dicen no quiero tener exposición a letras ni a bonos del soberano. Sí, lo que tiene es exposición puede ser alguna letra provincial en algún crédito donde nosotros nos sintamos cómodos, un crédito donde ha tenido un buen track record crediticio. Por ejemplo, tenemos actualmente exposición a letras o bonos de Cava, pues bueno, es un emisor dentro de lo que es Argentina que ha demostrado a lo largo de la historia muy buen perfil crediticio. Entonces en ese tipo de créditos donde sentimos cómo podemos llegar a incorporar, pero soberano no tiene nada. Entonces lo planteamos como una alternativa al money market con un poco más de rentabilidad. Obviamente esto, cualquier consulta, está todo el equipo de Delta a disposición. Lo paso rápido simplemente para que lo conozcan. Respecto a las alternativas Dollar Link, es algo bueno, que también ha crecido mucho el interés en los últimos meses. Nosotros tenemos 3 alternativas de fondos Dollar Link. Nuestro fondo Delta Moneda es el
fondo dólar link histórico de Delta, se lanzó en el año 2012, tiene 9 años de trayectoria en el mercado, siempre con la misma estrategia. Estos fondos buscan ofrecerle al inversor una rentabilidad similar a la evolución del tipo de cambio en el mediano y largo plazo. Si algún cliente está buscando una cobertura perfecta, eso no existe, no podemos responder a esa necesidad porque no tenemos los instrumentos para hacerlo. Entonces, es importante tener en cuenta de, bueno, si alguien está buscando tener una rentabilidad similar a la evolución del tipo de cambio en el mediano y largo plazo, hay que tener un horizonte de inversión. El horizonte de inversión sugerido en estos fondos es mínimo 6 meses, y hay momentos del mercado donde el fondo necesitó más de 6 meses para tener una rentabilidad similar a la evolución del tipo de cambio. Entonces, Delta Moneda es nuestro fondo Core Dollar Link, donde invertimos en bonos corporativos soberanos Dollar Link, hacemos sintéticos en dólares, compramos un bono en pesos, que actualmente lo estamos haciendo principalmente con bonos que ajustan por inflación SER, y compramos un futuro de dólar para tener la cobertura. Entonces tratamos de, bueno, gestionar activamente todo lo que es la curva Dollar Link. Gestión 9, el 75% de la cartera es igual que a Delta Moneda, que es lo que nos permite la regulación. 75% tiene que estar invertido en activos en pesos. El Dollar Link, si bien está vinculado al tipo de cambio, se considera un instrumento en pesos, porque uno invierte en pesos, y cuando se invierte en un fondo o invierte en un bono directamente de Dollar Link, invierte con pesos, esos pesos están vinculados al tipo de cambio oficial, y después cuando recibe el flujo lo recibe en pesos. Entonces es considerado pesos. Pero la diferencia entre Delta Moneda y Gestión 9 básicamente es que Delta en Gestión 9, el 25% que nos permite la regulación siempre va a estar invertido en bonos corporativos de buena calidad crediticia en dólares. Eso es hard dollar. Eso no es tipo de cambio oficial, sino se evalúa al contado con liquidación, que es el 25% que nos permite la regulación. Entonces la diferencia es ese 25%. Algún cliente dice, yo quiero estar lo más dolarizado posible, tiene Gestión 9. Y después Patrimonio 1 es un fondo que busca tener una correlación más alta con el tipo de cambio oficial en el corto plazo. ¿Qué hace el fondo? Invierte en letras en pesos bien cortitas, letras cortas, con futuro de dólar corto. Entonces, de esta forma, lo que buscamos es que este fondo se mueva más pegado al tipo de cambio. Si uno cree que va a haber una devaluación en el corto plazo, de acá a fin de año o de acá a enero, bien en el corto plazo, tal vez convenga estar más posición en Delta Patrimonio 1. Si uno cree que la evaluación se va a dilatar y va a ser más de acá a 6 meses, por decir algo, bueno, ahí ya conviene posicionarse en Delta Moneda o en Delta Moneda o en Delta Gestión 9. Pero bueno, los tres son fondos que buscan tener una cierta cobertura contra el tipo de cambio oficial en el mediano y largo plazo. Fíjense que acá está la evolución de Delta Moneda, nuestro fondo con mayor track record. La línea azul es el fondo, la línea celeste es el tipo de cambio. A la larga las líneas se juntan, en momentos el tipo de cambio rinde mejor que el fondo, eso cuando bajan las expectativas devaluatorias, como tuvimos al principio de año. Fíjense que el fondo en marzo o en febrero rindió negativo. ¿Por qué rindió negativo? Porque bajaban las expectativas devaluatorias. El mercado creía que no iba a haber una devaluación, entonces no quería bonos Dollar Link, los vendía, y eso hace que cuando bajen las expectativas devaluatorias el fondo rinda menos que la devaluación. Ahora, cuando empiezan a aumentar las expectativas devaluatorias, como pasó desde mitad de año, ahí el fondo rinde mejor que el tipo de cambio. Por eso es importante respetar los horizontes de inversión, porque uno, si viene una persona y me dice, yo quiero invertir en un fondo Dollar Link por 2 meses, y digo, capaz esos 2 meses tenés suerte de que aumentas las expectativas evaluatorias y te sacas una rentabilidad mayor del tipo de cambio, o baja. Entonces, por eso es importante respetar los horizontes de inversión, porque si uno respeta los horizontes de inversión, el fondo cumple con su objetivo de inversión. Y por último, para cerrar, hablarle de la estrategia Dollar Link, perdón, de la estrategia SER, que es nuestro fondo Delta Gestión 8, que es un fondo que se lanzó en mayo del año pasado. El fondo busca ganarle a la inflación en el mediano y largo plazo, gestionando activamente las curvas SER. Básicamente hoy, al invertir este fondo, hay que invertir en bonos soberanos, porque bonos que ajustan por inflación, casi todos son soberanos. Hay algo corporativo UVA, pero es muy poco. Entonces, básicamente lo que hacemos, gestionamos activamente la curva SER, buscándole ganar la inflación en el mediano y largo plazo. Y el fondo, bueno, desde su relanzamiento con esta estrategia, fíjense, se lanzó en mayo del año pasado, el fondo el año pasado le ganó a la inflación considerablemente, y este año también le viene ganando, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos con esta alternativa. Así que, bueno, Julio, me detengo acá y quedo abierto a consultas y a preguntas. Bien, excelente. Acá hay una pregunta de Martín. Si bien ya lo dijiste, pero para resaltar la cuestión, ¿ves caro el contado con liqui y el dólar MEP en los niveles actuales?
Bueno, sí, un Es poco lo que... simplemente para reforzar, porque ya lo dijiste bien clarito, digamos, el tema. Sí, si uno ve este gráfico, pareciera que está bien, que está en niveles adecuados, pero de vuelta, si uno ve los desafíos que tiene la economía hacia adelante, la tendencia capaz en este caso el análisis técnico es más claro, ¿no? La tendencia sigue siendo alcista, ¿no? Y se ve un escalonamiento, ¿no? Que lateraliza y sube, lateraliza y sube. Entonces, si Argentina no resuelve los desafíos que tiene, no llega a un acuerdo con el FMI, etcétera, se puede seguir depreciando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, creemos que todos los desafíos que tiene Argentina por delante hace que tampoco uno crea que está barato, por decirlo, es decir, que está caro de alguna forma, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido somos cautelosos y creemos que en este contexto de todavía inestabilidad y volatilidad que esperamos hasta que se llegue a un acuerdo con el FMI, podemos seguir observando que siga subiendo, ¿no? Okay. Vos habías comentado, digamos, en lo vinculado a la estrategia de renta fija, digamos, que en el contexto actual, los bonos soberanos en dólares con legislación extranjera se presentaban como los bonos o los activos menos volátiles respecto de los corporativos y otros, digamos. Ahora, ¿ves los bonos soberanos más bajos? O sea, más bajos de precio respecto a los niveles actuales. Bueno, ahí, Julio, no es que lo vemos menos volátil. Lo que nosotros creemos es que en un contexto de inestabilidad o volatilidad como podemos tener, un bono soberano tiene mucho menos para caer que un bono corporativo. Si vamos a un contexto de inestabilidad, por ejemplo, de no acuerdo con el Sí, FMI, el bono corporativo tiene mucho más para caer porque está a paridad del 100 contra un soberano que así ya es. está a 30. Entonces, si vamos, por ejemplo, a un contexto de no acuerdo con el FMI, un bono soberano también va a caer, pero va a caer muy poco porque ya, fijémonos, si miramos un año atrás, cuando el año pasado estamos reestructurando la deuda, los bonos llegaron a estar a 28, 25 de paridad. Bueno, entonces en un contexto de alta inestabilidad, bueno, tiene mucho menos para caer que ya está casi en 30 de paridad. Entonces, por eso lo vemos como, y sumado que si llega a haber un contexto favorable para Argentina con un acuerdo con el FMI, donde capaz el gobierno presenta un plan integral y que genera un poco de credibilidad más de largo plazo, bueno, tiene también mucho más para subir por los niveles actuales. Entonces, por eso lo planteamos como una opción en este contexto, porque muchas veces nos pasa que clientes nos dicen, bueno, ¿cómo me protejo? Porque me dicen, yo creo que va a haber un contexto de inestabilidad. ¿Cuál es una forma de protegernos? Bueno, creemos que esta es una forma de protegernos, obviamente un bono, y siempre resaltar que sea ley New York, ¿no? Que tienen mayor Sí. protección en una situación de inestabilidad. Por eso lo planteamos como alternativas, y son diferentes alternativas para diferentes situaciones, ¿no? Porque hay clientes que tal vez nos dicen, mira, de mi casa matriz no me dejan comprar bonos soberanos. Te entiendo tu rational, tu fundamento, Sí. pero no, bueno, entonces ahí ya entramos en los bonos dólar link o bonos SER. Por eso tratamos de buscar una solución para cada perfil y plantearles alternativas para que, bueno, después cada uno tome la decisión que más se ajusta a sus necesidades y a su perfil de riesgo, ¿no? Sí, sí. Ahora, en el árbol de decisión que nos había mostrado, en el escenario, digamos, más adverso, hablábamos de un riesgo país en 2100 puntos, digamos. Sí, en un escenario de no acuerdo. Eso implica que los bonos pueden andar en paridad del 25%, digamos. Sí, por eso, lo que mencionaba recién, si llega a haber un contexto de no acuerdo con el FMI, los bonos globales también van a caer, pero van a caer menos. Entonces hoy ya están en paridades en torno al 30 y pueden ir a esos niveles, se van a meter más en paridades de 20 y pico, ¿no? Sí, Eh, sí. pero si de vuelta, si no vamos a un acuerdo con el FMI, con el nivel de reservas que tenemos, etcétera, los bonos corporativos van a sufrir y el resto de las variables van a caer mucho más. Entonces es relativo el análisis, ¿no? Sí, Eh, sí. pero sí, ahí está un poco lo que nosotros planteamos. En el escenario más optimista nosotros estamos planteando capaz inflación para el año que viene del 50%, pero es el escenario más optimista, ¿no?
creemos que, de vuelta, con todos los desafíos y todo el exceso de peso de emisión, eso va a generar presiones inflacionarias. Toda la emisión, ahí cuando comparábamos toda la emisión del último trimestre del año, de este con respecto al año pasado, va a haber una emisión entre 2,25 veces y 3,48 veces más que el año pasado. Entonces eso obviamente va a generar presiones inflacionarias que si vos no te ajustás a un plan, empezás a bajar el déficit fiscal, ahí planteamos el tema de cómo han aumentado los subsidios, bueno, eso puede generar presiones tanto a la inflación como al tipo de cambio. Sí, sí. Acá hay una pregunta de Carlos. Fíjate ahí, perdón, Julio, que ahí más o menos con 2100 estás en paridades, esto es aproximado de 30%, hoy estás un poquito arriba de 30, ¿no? Igual hay un bono que ayer ya cerró con paridad de 29 y pico, pero es un promedio de todos los bonos, entonces está en torno al 30, porque ahí tenés que hacer un promedio, ¿no? Así es, pues así es. Ahí tenés la paridad del G de 30, lo estamos planteando en 2100 con 30% de paridad. Ok, ok, ok. Una pregunta de Carlos vinculada al escenario para el año que viene. Suponiendo que el gobierno no presente un plan integral, digamos, ¿no? ¿Cuál considerás puede ser la estrategia de inversión más adecuada, digamos, en ese escenario? Sí. Bueno, plan integral con o sin acuerdo con el FMI es la pregunta, porque... Entendemos que digamos, ¿no? Creo que un acuerdo. Sí. Bueno, Argentina hasta que no presente un plan integral y genere confianza, vamos a seguir con estos vaivenes, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que nosotros nos imaginamos un acuerdo con el FMI Light, que ese acuerdo es clave, porque si no hay un acuerdo, ahí sí vamos a entrar y vamos directamente a la última rama del árbol sin escalas, Sí. pero creemos que el acuerdo es clave porque, por lo menos para parar un poco las expectativas de deterioro de corto plazo, ¿no? Entonces, si el gobierno no presenta un plan integral y no genera confianza, porque al final del día es generar confianza, que es difícil la generación de confianza. Entonces, por eso nosotros, nuestro posicionamiento, y como decía, mantenemos muchísima cautela en todo, y nuestro posicionamiento es un poco lo que planteamos ahí. Nosotros estamos en las estrategias muy cortos en duration, en todas las estrategias, fíjense, fondo SER, por ejemplo, que es un fondo que tiene una duration target de 2,5 años y estamos en 1. Dólar link estamos cortos. Entonces, hoy el posicionamiento, y para lo que plantea Carlos, es conservador. Y ese conservador, bueno, hay distintas alternativas porque, de vuelta, cada cliente o cada inversor es un mundo aparte y dar alternativas, pero como conclusión, y nosotros hoy estamos muy cautelosos, cortos en duration y lo más cubiertos contra una devaluación dentro de lo que nos permite cada estrategia, ¿no? Porque nosotros en los fondos tenemos cuestiones regulatorias que, por ejemplo, no podemos tener más de 25% en dólares, ¿no? Entonces, dentro de lo que nos permite la regulación, estamos lo más conservadores posibles hoy. En todo, en equity lo mismo, que como les comentaba, nosotros creemos que en el equity puede presentar una oportunidad de mediano y largo plazo, pero creemos que todavía no es momento de posicionamiento. Estamos pasando un proceso correctivo, entonces, posicionado en historias donde, bueno, nos gusta el management y creemos que presenta un descuento por valuación y una historia atractiva. Estamos posicionados en esos papeles, pero estamos también en las estrategias de equity, tal vez con niveles de liquidez más alto de lo normal y protegiéndonos de esta forma, ¿no? Con compañías que tienen una mayor cobertura, ¿no? Contra una devaluación, etcétera, porque tal vez tienen actividades fuera del país. Bueno, esa es la forma que nos protegemos en renta variable, pero creemos que puede haber alguna oportunidad si en algún momento, independientemente de que haya un plan integral, que en algún momento tal vez el mercado empieza a descontar que pueda haber algún cambio en materia, bueno, en todo tipo, y eso, bueno, tal vez en ese momento ver cuál es el momento ideal para posicionarse ya más de mediano y largo plazo, si se empieza a vislumbrar o hay perspectivas de cambio en algún momento. Excelente, excelente. De 10. Bueno, si hay alguna otra pregunta, pueden encender los micrófonos y hacerlo directamente a Sebastián. Caso contrario, Julio, bueno. Sí. Julio, ahí si cualquier duda que tengan o algo quieren explorar, todo el equipo de Delta queda
a disposición de la bolsa y de todos sus invitados Sí. para cualquier duda que tengan. Encantados todo el equipo de poder charlar con el que y poder hablar de lo que necesitan. Sí, sí, desde ya, desde ya. Para el caso de aquellos clientes que deseen profundizar en estas cuestiones, bueno, todos nuestros asesores comerciales están disponibles, como así también toda nuestra red de agentes productores, digamos, que tenemos hoy en todo el NEA y en el país. Así que bueno, de nuestro lado, Seba, Pablo, Cecilia, que están presentes, muchísimas gracias, como siempre, por la participación, la predisposición, tu claridad y solvencia, Seba, como siempre, impecable. Nuestro saludo también a Marcelo Luis, que no pudo estar presente. Y así que bueno, seguramente el año que viene ya, porque este es el anteúltimo desayuno de trabajo del año, vamos a estar nuevamente arrancando el año con una actividad con Delta Asset Management y bueno, todo el equipo que tan gentilmente siempre está a disposición de nosotros. Así que bueno. Gracias, Julio. Gracias a todos por la participación y bueno, quizás ya el año próximo tengamos alguna actividad también presencial. Así que ojalá que sí. Ojalá que sí. Así es. Ojalá que sí. Gracias, Sebas, y bueno, gracias nuevamente. Estamos en bueno, contacto excelente. Y quedamos a disposición. Dale, muchas gracias a todos. Gracias a todos, buen día. Gracias, buen día. Gracias. Gracias, buen día. Dale. Chao. Chaucito. Bueno, nosotros para ir cerrando la actividad, simplemente comentarles que la última actividad del año que tenemos previsto es el 10 de diciembre, donde vamos a tener el último desayuno de trabajo del año con la presencia de Gustavo Nefa de Research for Traders, y muy probablemente tengamos alguna actividad de lanzamiento de algún producto antes de fin de año. Así que bueno, sin más, como siempre, muchas gracias por participar. Estuvo presente también un miembro de nuestro consejo directivo, que es el tesorero Tito Escalia, que se sumó bien tempranito. Yo pido disculpas, yo pido disculpas porque justo estaba el técnico de Flow que me fue y me desconfiguró todo. Está bien. Y que lo quería matar, después le tuve que dar todo y le digo, bueno, escúchame, te pago el sueldo, papi, porque al final, y cuando llegué ya era tarde, así que por eso te pedí, si tenés la grabación de esto. Sí, lo vamos... El desarrollo de lo que estuvo explicando te pido. Sí, lo vamos a compartir vía mail, ahora en el transcurso del día o a más tardar mañana, para que todos puedan escuchar y ver la actividad de hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes, y nos estamos viendo en la próxima actividad el 10 de diciembre para cerrar el año. Un abrazo grande y que tengan una buena jornada. Chau, chau. Chau, hasta luego. Julio, buen día. Chau. Chau, Tito. Chau, Tito. Chau. Chau. Chau.